Mamá, eres una carga que ya no puedo soportar más. Esas fueron las palabras que destrozaron mi corazón en 1000 pedazos aquella tarde de marzo. Hasta ese momento, pensé que ser madre significaba amor incondicional para siempre. Bienvenidos de vuelta. Cuéntenme de qué ciudad de España o México nos están viendo. ¿Y qué hora es por allá? Disfruten esta historia que quizás sea la más conmovedora que escuchen hoy. Mi nombre es Carmen Esperanza Herrera. Tengo 73 años, y durante los últimos 5 años creí que estaba viviendo el sueño de toda abuela: cuidar a mis nietos mientras mi hija rehacía su vida tras el divorcio. Vivíamos en una casita modesta en el barrio de Coyoacán, Ciudad de México, con sus paredes de adobe pintadas de amarillo canario, sus macetas de geranios en las ventanas y el olor perpetuo a café de olla que yo preparaba cada madrugada. Era martes por la tarde cuando regresé de mi consulta médica en la clínica del IMSS. Mis piernas, cansadas después de tantos años trabajando de pie como costurera en un taller del centro, apenas podían cargar las bolsas del mercado. Había comprado los chiles poblanos que tanto le gustaban a Sofía, mi hija, y unos dulces de tamarindo para mis nietos, Pablo y Lucía. Mis manos arrugadas, manchadas por las agujas y el tiempo, temblaron al buscar las llaves en mi bolso de tela gastado. Al abrir la puerta de hierro forjado que chirriaba como gato herido, esperaba encontrar el caos habitual: juguetes regados por el suelo de mosaico, la televisión encendida con caricaturas, y mis nietos corriendo hacia mí gritando: «¡Abuela Carmen!», como hacían cada tarde cuando llegaba de mis diligencias. En cambio, me recibió un silencio extraño, interrumpido solo por la voz alterada de Sofía, que hablaba por teléfono en la cocina. «No, Lucero, en serio te digo que ya no aguanto más». Su voz se filtraba entre las paredes delgadas de la casa. «Mi mamá se está volviendo un estorbo gigantesco. Camina como tortuga, se le olvida todo, deja la estufa prendida, y yo tengo que estar detrás de ella como si fuera una niña chiquita». Me quedé paralizada en el pasillo, mis pies descalzos pegados al piso frío, sintiendo cómo el aire se me escapaba de los pulmones. Las bolsas del mercado se me resbalaron de las manos, y los chiles rodaron por el suelo haciendo un ruido sordo que pareció resonar en todo el universo. ¿Y sabes qué es lo peor?, continuó Sofía con una crueldad que no le conocía. «Que mi mamá cree que porque pagó esta casa hace siglos, tiene derecho a opinar sobre todo. Se mete en cómo educo a mis hijos, critica lo que cocino, me dice cómo debo vestirme. Es una anciana metiche que ya cumplió su función en esta vida». Cada palabra era una puñalada que se clavaba directamente en mi alma. Yo, que había trabajado doble turno durante 20 años para comprar esas 4 paredes donde ahora me sentía como una intrusa. Yo, que había criado a Sofía sola después de que su padre nos abandonara, que me desvelé cuando tuvo neumonía a los 8 años, que vendí mi máquina de coser favorita para pagarle la carrera de enfermería que nunca terminó. «Lucero, te juro que a veces fantaseo con que se vaya a vivir a un asilo». La voz de mi hija se volvió un susurro venenoso. «Imagínate qué liberación sería. Yo podría rehacer mi vida, los niños tendrían más espacio, y mi mamá, pues estaría con gente de su edad, ¿no? Sería lo mejor para todos». Mi corazón se convirtió en un puño cerrado dentro de mi pecho. Me aferré a la pared de la casa, esa misma pared que había pintado de amarillo porque era el color favorito de Sofía cuando era pequeña. Mis ojos se llenaron de lágrimas que se negaban a caer, como si mi cuerpo hubiera decidido que ya no merecía ni siquiera el alivio de llorar. Desde el patio trasero llegaba el sonido de mis nietos jugando fútbol. Pablo, de 12 años, gritaba «¡Gol!», con la misma emoción con la que yo celebraba cada una de sus pequeñas victorias. Lucía, de 9, reía con esa risa cristalina que me recordaba a su madre cuando era niña. Ellos no sabían que su abuela se había convertido en un problema que había que resolver, en un mueble viejo que estorbaba en la sala. Me escondí en mi recámara, esa habitación pequeña que había sido mi refugio durante los últimos años. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Sofía en su primera comunión, con su vestido blanco que yo cosí durante 3 semanas. Mis nietos en diferentes cumpleaños. Mi difunto esposo, Roberto, sonriendo desde un marco dorado. Todas esas memorias que ahora se sentían como evidencia de una vida que, aparentemente,
había perdido su valor. Me senté en la cama individual, con su colcha tejida a mano que había hecho durante las noches solitarias después de la muerte de Roberto. Mis manos, que habían cosido miles de vestidos, que habían alimentado bocas hambrientas, que habían curado heridas y secado lágrimas, ahora temblaban de una manera que no podía controlar. Por primera vez en mi vida, me pregunté si realmente era cierto lo que había escuchado. ¿Era yo una carga? ¿Me había convertido en esa anciana estorbosa de la que se avergonzaban las familias? ¿Cuándo había dejado de ser Carmen, la mujer fuerte que había criado a una hija sola, para convertirme en un problema que había que tolerar? Esa noche, durante la cena, observé cada gesto, cada mirada, cada palabra de mi familia con ojos nuevos. Sofía evitaba mirarme directamente, servía la comida que yo había preparado sin un gracias, y cuando Pablo me preguntó sobre mi día, ella rápidamente cambió el tema. Era como si mi presencia fuera un recordatorio incómodo de algo que preferían ignorar. Me quedé despierta hasta muy tarde, escuchando los sonidos nocturnos de la casa que había sido mi hogar durante décadas. El refrigerador viejo que zumbaba, el reloj de pared que marcaba cada segundo con precisión implacable, los pasos de Sofía en el pasillo cuando se levantaba por agua, todos esos sonidos familiares que ahora se sentían extraños, como si pertenecieran a una vida que ya no era mía. En la oscuridad de mi cuarto, rodeada por el aroma de las flores de naranjo que crecían en el patio, tomé una decisión que cambiaría todo. Si mi hija creía que era una carga, tal vez era hora de demostrarle lo que significaba cargar realmente con las consecuencias de sus palabras. Los días siguientes fueron como caminar sobre vidrios rotos descalza, sintiendo cada pisada como una herida nueva. Sofía había cambiado conmigo de una manera tan sutil que cualquiera que nos viera desde afuera pensaría que todo seguía normal, pero yo sentía cada desprecio, cada gesto de impaciencia, cada suspiro de fastidio cuando me acercaba a hablarle. Una mañana, mientras preparaba el desayuno como había hecho durante los últimos 5 años, Sofía entró a la cocina arrastrando los pies, con esa cara de pocos amigos que se había vuelto su expresión permanente cuando me veía. «Ay, mamá, ¿otra vez frijoles?», dijo con un tono que me hizo sentir como si hubiera cometido un crimen. «Los niños están hartos de comer siempre lo mismo. ¿No puedes hacer algo diferente para variar?». Me quedé callada, revolviendo los frijoles en la olla de barro que había usado durante 30 años. Esos mismos frijoles que ella devoraba cuando era niña, que pedía que le preparara cuando estaba enferma, que había aprendido a cocinar conmigo un domingo de lluvia cuando tenía 15 años y me dijo: «Mamá, quiero cocinar igual que tú cuando sea grande». «¿Sabes qué, mamá?», continuó, sirviéndose café sin ofrecerme. «Creo que ya es hora de que busques alguna actividad fuera de la casa. No sé, un grupo de la tercera edad, bordado, algo así. Necesitas tener tu vida propia, como si los últimos 73 años no hubieran sido mi vida, como si criar a una hija sola, trabajar desde los 14 años, cuidar a mi esposo durante su larga enfermedad y ahora ayudar con sus hijos no fuera vida suficiente». Esa tarde, mientras Sofía salía con sus amigas a relajarse un poco, como había empezado a hacer 3 veces por semana, yo me quedé con Pablo y Lucía. Los llevé al parque de la colonia, ese mismo parque donde había llevado a su madre miles de veces, donde había empujado su columpio hasta que se me entumían los brazos, donde había consolado sus llantos después de cada caída. «Abuela», me dijo Pablo mientras yo lo empujaba en el columpio, «¿por qué mamá ya no sonríe cuando estás cerca?». La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mis nietos habían notado la tensión, el cambio en el ambiente de la casa, la manera en que su madre me trataba como si fuera un mueble estorboso que había que tolerar. «Las personas grandes a veces tenemos preocupaciones, mi amor», le respondí, tratando de mantener la voz estable. «Tu mamá está pasando por momentos difíciles». «¿Pero por qué se enoja contigo?», insistió Lucía, con esa inocencia brutal de los niños que van directo al corazón del problema. «Tú siempre eres buena con nosotros». No supe qué responder. ¿Cómo explicarle a una niña de 9 años que su abuela se había convertido en un estorbo para su propia hija? ¿Cómo decirle que el amor de madre, que yo pensaba era eterno e incondicional,
También tenía fecha de caducidad. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en la sala a remendar una camisa de Pablo que se había roto en el recreo. Mis manos trabajaban automáticamente, cosiendo cada puntada con el cuidado de alguien que había hecho esto toda la vida. Sofía llegó tarde, con el olor a cerveza y cigarrillos que ahora la acompañaba siempre. «Mamá, tenemos que hablar», me dijo, sentándose frente a mí con esa seriedad que usaba cuando iba a decirme algo desagradable. Dejé la costura a un lado y la miré. Mi hija, que había sido una niña dulce y cariñosa, ahora me miraba con una frialdad que me heló la sangre. «He estado pensando mucho», comenzó, evitando mi mirada. «Creo que sería bueno que buscaras tu propio espacio. No es que no te quiera aquí, pero necesito mi independencia. Los niños necesitan ver que su mamá puede manejar su vida sola». «¿Mi propio espacio?», pregunté con un hilo de voz. «Sofía, esta es mi casa. La pagué con mi trabajo durante 20 años». «Sí, claro, pero eso fue hace mucho tiempo», dijo con una indiferencia que me partió el alma. «Ahora yo soy la que mantiene a esta familia. Yo pago la luz, el agua, la comida. Técnicamente, tú vives aquí porque yo te lo permito». Sus palabras fueron como ácido derramado sobre una herida abierta. Yo, que había trabajado en el taller de don Aurelio desde los 14 años, cosiendo vestidos para señoras ricas que nunca supieron mi nombre. Yo, que había vendido tamales en la esquina los fines de semana para completar los gastos. Yo, que había empeñado mi anillo de bodas 3 veces para pagar sus útiles escolares. «¿Te acuerdas?», le dije con la voz quebrada. «Cuando tenías 8 años y te dio neumonía, me quedé despierta 3 semanas cuidándote, llevándote cargada al doctor porque no teníamos dinero para el taxi. ¿Te acuerdas de eso?». Sofía suspiró con impaciencia, como si mis recuerdos fueran una molestia más. «Mamá, eso es lo que hacen las madres. No fue ningún favor especial. Además, eso ya pasó. Ahora estamos hablando del presente». El presente. Un presente donde mi amor de madre se había convertido en una deuda cobrada. Donde mis sacrificios eran lo que hacen las madres, y no actos de amor infinito. Un presente donde la niña que había mecido en mis brazos durante noches enteras, ahora me decía que mi lugar en su vida era negociable. «¿Y los niños?», pregunté. «¿Pablo y Lucía me necesitan?» «Los niños se adaptarán», me interrumpió con sequedad. «Es más, probablemente sea mejor para ellos que aprendan a no depender tanto de ti. Necesitan ver que hay vida más allá de su abuela». Esa noche, después de que Sofía se fue a dormir sin darme las buenas noches por primera vez en 5 años, me quedé en la sala mirando las fotografías que colgaban en las paredes. Ahí estaba Sofía en su graduación de secundaria, con el vestido azul que yo le había cosido trabajando hasta altas horas. Ahí estaba el día que me presentó a sus hijos, con esa sonrisa inmensa porque sabía que tendría a su madre para ayudarla siempre. Me levanté y fui a mi recámara, donde guardaba en el cajón de la cómoda una caja de lata vieja que había sido de galletas danesas. Adentro tenía todos los recibos, todas las facturas, todas las evidencias de una vida de trabajo y sacrificio. Los comprobantes de los pagos de la casa, las cuentas médicas de Sofía cuando era niña, los recibos de sus uniformes escolares, hasta el papel arrugado del préstamo que saqué para pagarle el curso de enfermería que nunca terminó, porque era muy difícil y aburrido. Cada papel era un testimonio silencioso de amor que ahora se había vuelto invisible. Cada recibo era una prueba de que mi vida había tenido un propósito que, aparentemente, ya había caducado. Me senté en la cama y por primera vez me pregunté, ¿en qué momento dejé de ser Carmen, la mujer que podía solucionar cualquier problema, para convertirme en Carmen, la carga que había que soportar? ¿Cuándo mis consejos se volvieron regaños molestos? ¿Cuándo mi experiencia se transformó en obsolescencia? Afuera, el viento mecía las ramas del naranjo que había plantado cuando Sofía tenía 10 años. Ese mismo árbol que ahora daba las naranjas más dulces del barrio, que los vecinos admiraban y que mi hija disfrutaba sin recordar quién lo había sembrado con tanto amor y esperanza. Por primera vez en mi vida, entendí que el amor de madre no siempre es correspondido, que puedes dar toda tu vida por alguien y aún así convertirte en un estorbo.
que la gratitud tiene fecha de vencimiento y que, cuando llega el momento, hasta los hijos pueden mirarte como si fueras una extraña que llegó a molestar a su vida perfecta. Esa madrugada, mientras escuchaba el silencio de la casa que había construido con mis manos y mi trabajo, algo dentro de mí comenzó a cambiar. No era rabia, no era tristeza, era algo más profundo. Era la comprensión de que había llegado el momento de dejar de ser la madre que todo lo aguanta y empezar a ser la mujer que se respeta a sí misma. El momento que marcó mi ruptura definitiva llegó un sábado por la tarde, durante la reunión familiar que organizamos cada mes en casa de mi comadre Esperanza. Era una tradición que habíamos mantenido durante 15 años. Todas las familias del barrio se juntaban para compartir comida, chismes y risas en el patio lleno de bugambilias de la casa de la esquina. Yo llegué como siempre, cargando mi famosa agua de horchata y los tamales dulces que toda la familia adoraba. Había madrugado desde las 5 de la mañana para preparar la masa perfecta, remojando el arroz desde la noche anterior, moliendo las almendras a mano, porque el molcajete daba mejor sabor que la licuadora. Mis manos todavía olían a canela y vainilla cuando toqué la puerta de herrería verde de la casa de Esperanza. «¡Ay, Carmen!», me gritó mi comadre desde el patio. «Ya llegó la reina de los tamales. Ven acá, mujer, que ya tenemos hambre». Sonreí con esa tranquilidad que da saber que tu comida es esperada y apreciada. Por lo menos ahí, en esa casa llena de voces y risas, yo todavía tenía un lugar. Todavía era Carmen la de los tamales dulces, no Carmen la estorbo. Pero mi tranquilidad duró poco. Sofía llegó media hora después con los niños, y desde el momento en que me vio, su cara cambió. Se acercó a mí con esa sonrisa falsa que había perfeccionado para las ocasiones sociales. «Mamá, ¿en serio trajiste otra vez tamales?», me susurró al oído, pero lo suficientemente fuerte para que las comadres cercanas pudieran escuchar. «Ya sabes que Pablo está a dieta porque el doctor dice que está gordito. No puedes seguir llenándolo de carbohidratos». Mi corazón se encogió. Pablo no estaba gordo. Apenas tenía la pancita normal de un niño de 12 años. Pero Sofía había encontrado una manera de criticar mi comida favorita frente a toda la reunión familiar. «Además», continuó, alzando la voz como si quisiera que todos escucharan, «mi mamá no entiende que los tiempos han cambiado. Ahora hay apps para pedir comida saludable, mamá. No necesitas madrugar como si fuéramos campesinos del siglo pasado». Las señoras se quedaron calladas. Esperanza me miró con compasión, pero nadie dijo nada. Era ese silencio incómodo que se hace cuando alguien humilla a otra persona en público y nadie sabe cómo reaccionar. Yo pensé que les gustaban, murmuré, sintiendo cómo mis mejillas se encendían de vergüenza. «Ay, mamá, claro que nos gustan», dijo Sofía con esa voz condescendiente que usas con los niños pequeños. «Pero es que ya no tienes la energía de antes. Se nota que los tamales están diferentes. Más secos, ¿verdad, Pablo?» Pablo, mi nieto querido, me miró con confusión. Podía ver en sus ojos que no entendía por qué su mamá me estaba lastimando de esa manera. Los tamales estaban perfectos, como siempre, pero él asintió obedientemente porque los niños aprenden rápido que es mejor no contradecir a los adultos cuando están siendo crueles. «Sí, están un poquito secos», murmuró mi nieto, y esas palabras se clavaron en mi corazón como dagas envenenadas. Me disculpé y fui al baño a llorar en silencio. Me miré en el espejo manchado de la casa de Esperanza y vi a una mujer derrotada. Mi pelo canoso recogido en una trenza que ya no se veía elegante sino descuidada. Mis ojos hinchados de las noches sin dormir. Mis manos arrugadas que temblaban de humillación. Cuando salí del baño, escuché voces en la cocina. Era Sofía hablando con mi comadre Esperanza y otras señoras. «Es que ya no sé qué hacer con mi mamá», decía con voz de mártir. «Se está volviendo muy terca. Insiste en hacer cosas que ya no puede hacer bien. Los tamales de hoy son la prueba. Antes eran deliciosos, pero ahora se nota que ya no tiene la misma sazón». «Ay, hija», le respondió Esperanza con cuidado, «pero tu mamá siempre ha cocinado muy rico. Quizás solo tuvo un día malo». No, Esperanza. Es que ustedes no viven con ella», interrumpió Sofía. «Yo veo cómo se le olvidan las cosas, cómo deja la estufa prendida.
Cómo se confunde cuando habla por teléfono. Es muy triste verla así, pero es la realidad. Mi mamá ya no es la mujer fuerte que era antes. Cada palabra era una traición más profunda que la anterior. Sofía estaba construyendo una narrativa donde yo era una anciana senil que vivía de recuerdos pasados. Una carga que ella soportaba con admirable paciencia filial. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó otra voz que no pude identificar. Pues estoy viendo opciones, suspiró Sofía con dramatismo. Hay unas residencias muy bonitas para personas de la tercera edad, con actividades, enfermeras, gente de su edad. Creo que sería lo mejor para ella. Y para mis hijos también, para que vean que la vida sigue adelante. Residencias, asilos. Mi hija estaba hablando de meterme a un asilo como si fuera un perro viejo que ya no puede caminar bien. Me quedé paralizada detrás de la puerta de la cocina, sintiendo cómo cada palabra destroza los últimos pedazos de dignidad que me quedaban. Las señoras murmuraban palabras de comprensión. Algunas hasta la felicitaban por ser una hija tan dedicada, que se preocupaba por mi bienestar. Regresé al patio caminando como zombi. Los tamales que había preparado con tanto amor estaban casi intactos en la mesa. La gente los evitaba, como si la humillación pública los hubiera contaminado. Pablo se acercó a mí y me abrazó las piernas. «Abuela, tus tamales sí están ricos», me susurró. Mamá está equivocada. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Frente a toda la comunidad que me había conocido durante décadas, mi propia hija había destruido mi reputación, mi orgullo, mi lugar en el mundo. Esa noche, cuando llegamos a casa, encontré una sorpresa que terminó de romperme. Sobre mi cama había varios folletos coloridos de residencias para adultos mayores, con fotos de viejitos sonrientes jugando dominó y haciendo manualidades. Casa Hogar San Francisco, donde el cuidado es nuestra prioridad, decía uno. Residencia Dorada, un nuevo hogar para una nueva etapa, anunciaba otro. Al pie de los folletos, había una nota manuscrita de Sofía. Mamá, visité estos lugares esta semana. Son muy bonitos y tienes derecho a tu pensión completa. Podríamos ir a conocerlos el lunes. Creo que te gustarían. Con amor, Sofía. Con amor. Esas dos palabras se burlaban de mí desde el papel. Con amor me estaba echando de mi propia casa. Con amor me estaba enviando a morir entre extraños. Con amor me estaba robando los últimos años que me quedaban con mis nietos. Me senté en la cama abrazando los folletos, sintiendo como algo se quebraba definitivamente dentro de mi pecho. No era mi corazón, no era mi alma, era algo más profundo. Era mi fe en que el amor de madre era sagrado e indestructible. Por primera vez en mi vida, entendí que había criado a una extraña, que la niña dulce que había mecido en mis brazos se había convertido en una mujer capaz de humillarme públicamente y después pretender que era por mi bien. Esa madrugada, mientras miraba el techo de mi recámara, algo cambió para siempre en Carmen Esperanza Herrera. La mujer que había aguantado todo por amor a su hija murió esa noche, y en su lugar nació una mujer que ya no tenía nada que perder, y por lo tanto, ya no tenía nada que temer. Guardé los folletos en mi caja de lata junto con todos los recibos de mi vida, pero esta vez no eran evidencia de amor, eran evidencia de traición. Y las traiciones, a diferencia del amor, siempre se pagan. El lunes por la mañana, Sofía entró a mi recámara con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Traía una taza de café con leche y pan dulce de la panadería de Don Chema. Esos gestos calculados que la gente hace cuando quiere suavizar una conversación difícil. «Buenos días, mamita», me dijo con esa voz melosa que no había usado conmigo en meses. «Te traje tu desayuno favorito. ¿Ya viste los folletos que te dejé?» Me incorporé en la cama lentamente, sintiendo cada hueso de mi cuerpo protestar. Los folletos seguían sobre mi mesa de noche, como serpientes coloridas esperando el momento de morder. «Los vi», respondí con sequedad. «¿Y qué te parecieron?», preguntó, sentándose en la orilla de mi cama como solía hacer cuando era niña y venía a contarme sus problemas de la escuela. «Mamá, de verdad son lugares muy bonitos. Tienen jardines, actividades, hasta un coro. Imagínate, podrías hacer nuevas amigas de tu edad. Amigas de mi edad.
como si mis 73 años me condenaran automáticamente a relacionarme solo con otras ruinas humanas, como si la edad fuera una enfermedad contagiosa que requería aislamiento. No quiero irme, Sofía, le dije mirándola directamente a los ojos. Esta es mi casa. Su sonrisa se tensó ligeramente, pero mantuvo la actuación. Ay, mamá, no lo veas como irte. Véelo como una nueva aventura. Además, piénsalo bien. Ahí tendrías atención médica a las 24 horas. No tendrías que preocuparte por cocinar o limpiar. Podrías descansar verdaderamente. Yo no quiero descansar, respondí con más firmeza de la que había mostrado en meses. Quiero seguir viviendo. Por un momento, la máscara se le resbaló y vi un destello de irritación en su rostro, pero rápidamente la recompuso. Mamá, sé que es difícil aceptarlo, pero ya no estás en edad de seguir haciendo las cosas como antes. El otro día dejaste la llave del gas abierta, se te olvida tomar tus medicamentos, confundes los nombres de los niños. Eso no es cierto. Exploté, sorprendiéndome a mí misma con la fuerza de mi voz. Nunca he dejado el gas abierto. Tomo mis medicamentos religiosamente, y jamás he confundido los nombres de Pablo y Lucía. Sofía suspiró con esa paciencia exagerada que usan los psiquiatras con los pacientes difíciles. Mamá, ese es precisamente el problema. La gente que desarrolla demencia senil nunca se da cuenta de sus propios errores. Es normal que no recuerdes haberlo hecho. Demencia senil. Las palabras cayeron como losas sobre mi pecho. Mi propia hija me estaba diagnosticando con una enfermedad que no tenía, construyendo una narrativa médica falsa para justificar su decisión de deshacerse de mí. Yo no tengo demencia, dije con voz temblorosa. Estoy perfectamente bien de la cabeza. Por supuesto que sí, mamita, me dijo con condescendencia, acariciándome la mano como si fuera una niña pequeña. Nadie está diciendo que estés loca, pero sí necesitas más cuidados de los que yo te puedo dar. Tengo que trabajar, tengo que cuidar a mis hijos. Tengo mi propia vida que atender. Ahí estaba la verdad desnuda. Su propia vida. Una vida en la que yo no tenía cabida, donde mi existencia era un obstáculo para sus planes de mujer joven y libre. En ese momento, Pablo apareció en la puerta de mi recámara con su mochila del colegio cargada al hombro. «Abuela, ¿es cierto que te vas a ir a vivir a otro lugar?», preguntó con esos ojos grandes y preocupados que me recordaban tanto a Sofía cuando era pequeña. Antes de que pudiera responder, su madre intervino rápidamente. «Pablo, ven acá. Siéntate que te voy a explicar», le dijo, jalándolo hacia la cama. «Tu abuela está envejeciendo, y cuando las personas se ponen muy viejitas, necesitan cuidados especiales que solo los doctores y las enfermeras pueden darles». «¿Pero por qué no puede quedarse aquí con nosotros?», insistió mi nieto. «Yo puedo cuidarla. Puedo ayudarle con sus pastillas y recordarle las cosas». El corazón se me partió al escuchar a mi nieto de 12 años ofrecerse a cuidar de mí cuando su propia madre me estaba abandonando. «Mi amor», le dijo Sofía con falsa dulzura, «los niños no pueden cuidar a los adultos mayores. Esa es responsabilidad de los profesionales. Además, tu abuela va a estar muy feliz con otras abuelitas que puedan platicar de cosas de viejitos». «¿Cómo de qué cosas?», preguntó Pablo, todavía sin entender. «Pues, de medicinas, de dolores en los huesos, de programas de televisión antiguos», respondió Sofía con una risita nerviosa. «Cosas que a ustedes los jóvenes no les interesan». Cada palabra era una puñalada más. Mi hija estaba enseñándole a mi nieto que las personas mayores eran aburridas, irrelevantes, desechables, que llegaba un momento en la vida cuando ya no valías lo suficiente para merecer el amor de tu familia. «Yo sí quiero escuchar las historias de la abuela», murmuró Pablo con rebeldía. «Me gustan cuando me cuenta de cuando tú eras niña y hacían travesuras». Sofía se puso de pie bruscamente, claramente molesta por la resistencia de su hijo. «Pablo, tienes que entender que esto no es un juego. Tu abuela necesita ayuda profesional, y nosotros no podemos dársela». Fin de la discusión. Mi nieto me miró con lágrimas en los ojos y salió corriendo hacia su recámara. Escuchamos el portazo desde el pasillo. «¿Ves?», me dijo Sofía con voz acusadora. «Está empezando a afectar a los niños. No es justo para ellos que tengan que preocuparse por estas cosas de adultos».
Esa tarde, mientras Sofía fue a resolver unos pendientes que parecían involucrar siempre cerveza y cigarrillos con sus amigas, recibí una visita inesperada. Era doña Esperanza, mi comadre, con su rebozo negro y su bolsa de mandado llena de chiles y jitomates del mercado. «Carmen, vengo a platicar contigo», me dijo con seriedad. «Ayer hablé con Sofía y me preocupa lo que me contó». Mi corazón se aceleró. ¿Qué nueva mentira había inventado mi hija sobre mí? «¿Qué te dijo?», pregunté, preparándome para lo peor. «Que te has estado comportando muy rara. Que hablas sola. Que se te olvidan las cosas importantes. Que el otro día casi provocas un incendio en la cocina». Esperanza me miraba con esa compasión que se reserva para los enfermos terminales. «Carmen, ¿por qué no me habías contado que te estabas sintiendo mal?». La traición era completa. Sofía no solo me estaba echando de mi casa, sino que estaba destruyendo mi reputación en todo el barrio, convenciendo a mis amigas de toda la vida de que me estaba volviendo loca. «Esperanza», le dije con toda la dignidad que pude reunir, «yo no he hecho nada de eso. Mi mente está perfectamente clara». Mi comadre me miró con tristeza, como si mis propias palabras fueran evidencia de mi deterioro mental. «Ay, Carmen, mi amor, ese es el problema con estas enfermedades. Uno no se da cuenta de que está enfermo». Me tomó las manos con ternura. «Pero no te preocupes. Sofía me enseñó unos lugares muy bonitos donde vas a estar bien cuidada. Dice que hasta tienen televisión por cable e internet». Televisión por cable. Como si esas fueran las migajas de felicidad que debían conformar a una mujer de 73 años que había trabajado toda su vida. «No estoy enferma, Esperanza», repetí, pero pude ver en sus ojos que ya no me creía. Después de que se fue mi comadre, me quedé sola en la sala, rodeada de fotografías que documentaban toda una vida de amor y sacrificio que ahora se habían convertido en evidencia de una anciana estorbosa que había perdido la razón. Por primera vez entendí la verdadera crueldad de lo que estaba haciendo Sofía. No se conformaba con echarme de la casa. Necesitaba que todo el mundo creyera que era lo correcto, que era un acto de amor filial. Necesitaba que yo misma dudara de mi propia cordura. Pero mientras miraba mi reflejo en el vidrio del retrato familiar, supe con certeza absoluta que mi mente estaba completamente clara. Y con esa claridad vino una decisión que cambiaría todo. Si mi hija quería jugar a ser la víctima de una madre demente, yo le iba a enseñar lo que realmente significaba perder a una madre. Esa noche, por primera vez en 73 años, Carmen Esperanza Herrera comenzó a planear su propia libertad. El momento definitivo llegó el jueves por la mañana, cuando desperté con el sonido de voces extrañas en mi sala. Desde mi recámara podía escuchar a Sofía hablando con alguien, usando ese tono profesional que reservaba para las ocasiones importantes. Me levanté silenciosamente y me asomé por la rendija de la puerta. En mi propia sala, sentados en el sillón que yo había comprado con mi primer sueldo de costurera, había dos personas desconocidas. Una mujer mayor con bata blanca y un hombre joven con carpeta y bolígrafo. «Como les decía», escuché a Sofía explicar, «mi madre ha tenido episodios cada vez más frecuentes. Ayer mismo me preguntó 3 veces si había desayunado, y antier encontré la plancha prendida toda la noche. Mi sangre se heló. Sofía estaba inventando incidentes que jamás habían ocurrido, creando una historia médica falsa para desconocidos, que obviamente venían a evaluarme. «¿Y ha tenido episodios de agresividad?», preguntó la mujer de la bata blanca, tomando notas en una libreta. «Pues sí», respondió Sofía con voz de víctima. «El otro día me gritó horrible cuando le sugerí que tomara su medicina. Me dijo cosas muy feas, que no merezco ni repetir. Creo que a veces no me reconoce como su hija». Las mentiras se acumulaban como piedras sobre mi pecho. Cada invención de Sofía era una traición más profunda, una puñalada más certera a mi dignidad y mi cordura. «Entiendo», dijo el hombre joven, garabateando algo en su carpeta. «¿Su madre tiene algún diagnóstico previo de demencia o Alzheimer?». «No oficial», suspiró Sofía con dramatismo. «Ustedes saben cómo son las personas mayores. Se niegan a ir al doctor. Dicen que están perfectamente bien. Pero yo vivo con ella. Yo veo el deterioro día a día. No pude soportar más. Salí de mi recámara en camisón y pantuflas,
con el pelo revuelto y la dignidad por los suelos, pero decidida a defender mi propia cordura. ¿Quiénes son ustedes?, pregunté con voz firme, mirando directamente a los extraños que estaban en mi sala sin mi permiso. Sofía se sobresaltó y se puso de pie rápidamente. Mamá, te presento a la doctora Martínez y al licenciado Pérez, de la residencia Atardecer Dorado. Vinieron a platicar contigo sobre las opciones que tenemos. Yo no pedí hablar con nadie, respondí, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en mis venas, y no recuerdo haberlos invitado a mi casa. La doctora Martínez me sonrió con esa sonrisa profesional que practican frente al espejo, condescendiente y vacía. Señora Herrera, su hija está muy preocupada por usted. Nos ha contado sobre algunos incidentes que la tienen inquieta. ¿Qué incidentes?, pregunté cruzándome de brazos. Porque yo tengo la memoria perfectamente clara, y no recuerdo haber hecho nada que deba preocupar a nadie. Sofía intercambió una mirada significativa con la doctora, como diciendo, ¿ven lo que les decía? Mamá, me dijo con voz dulce pero firme. El otro día dejaste la estufa prendida toda la noche. Pudimos haber tenido un accidente terrible. ¡Eso es mentira!, grité, sintiendo cómo todas mis células se rebelaban contra la injusticia. Jamás he dejado la estufa prendida. Llevo 55 años cocinando sin quemar una sola casa. El licenciado Pérez garabateó algo más en su carpeta. Probablemente, episodio de agresividad confirmado. Señora Herrera, intervino la doctora con voz calmada. Entendemos que esto debe ser muy confuso para usted, pero su hija nos dice que también ha tenido problemas para recordar nombres, fechas importantes. ¡Basta!, exploté con una furia que no sabía que tenía dentro. No voy a permitir que me declaren loca en mi propia casa. Me dirigí directamente hacia mi hija, mirándola a los ojos con una intensidad que la hizo retroceder. Sofía Herrera Morales, le dije con voz clara y firme, usando su nombre completo como hacía cuando era niña y había hecho una travesura grave. Naciste el 15 de marzo de 1985 en el Hospital General. Pesaste 3 kilos 200 gramos. Tu primera palabra fue agua a los 11 meses. Te dio varicela a los 5 años y estuviste una semana con fiebre alta. Reprobaste matemáticas en segundo de secundaria y lloraste toda una tarde hasta que te ayudé con las tareas de recuperación. Los desconocidos me miraban con sorpresa. Mi memoria era perfecta, detallada, impecable. Te casaste con Ricardo Villalobos el 22 de septiembre de 2007. Continué implacable. Tu vestido de novia costó 8,000 pesos que yo pagué con mis ahorros. Pablo nació el 3 de enero de 2012 y Lucía el 14 de julio de 2015. ¿Quiere que continúe, doctora Martínez? ¿O ya quedó claro que mi memoria funciona perfectamente? El silencio se extendió por varios segundos incómodos. Sofía tenía las mejillas rojas de vergüenza, pero su mirada seguía siendo desafiante. Mamá, nadie está diciendo que no recuerdes el pasado, murmuró. Pero el presente es diferente. Los incidentes recientes... No ha habido incidentes. Rugí con una voz que no reconocía como mía. Has inventado cada una de esas mentiras para justificar que quieres deshacerte de mí. Me dirigí hacia la doctora Martínez, con toda la dignidad que pude reunir. Doctora, le voy a explicar cuál es el verdadero problema aquí. Mi hija quiere quedarse con mi casa, vivir su vida sin la carga de una madre anciana. Y necesita que ustedes la ayuden a convencer al mundo de que es un acto de amor filial y no lo que realmente es. Abandono. Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Sofía comenzó a llorar con lágrimas que parecían genuinas. Todo lo que hago es por tu bien. Me duele verte así, confundida, inventando teorías conspiradoras. ¿Teorías conspiradoras?, la interrumpí. ¿Entonces los folletos de asilos que pusiste en mi cama sin consultármelos son imaginaciones mías? ¿Y la conversación que tuviste por teléfono diciéndole a tu amiga que era una anciana metiche, que ya había cumplido su función, también me la inventé? Sofía palideció. No esperaba que hubiera escuchado esa conversación. Yo estaba desahogándome, murmuró. Todos los cuidadores pasan por momentos de frustración. Yo no soy tu paciente, grité con una fuerza que hizo temblar los vidrios de las ventanas. Soy tu madre, la mujer que te dio la vida, que se desveló contigo cuando tenías fiebre.
que trabajó doble turno para darte una carrera que ni siquiera terminaste. Me acerqué a ella hasta quedar a centímetros de su cara. Y si tan desesperadamente quieres que me vaya de mi casa, la casa que yo pagué con mi trabajo durante 20 años, entonces me voy. Pero me voy porque yo lo decido, no porque unos desconocidos me declaren incompetente. Caminé hacia mi recámara con pasos firmes, sintiendo las miradas de todos clavadas en mi espalda. Saqué mi caja de lata y tomé todos los documentos importantes: escrituras de la casa, cartilla de pensión, certificados de depósito del banco. Cuando regresé a la sala, todos seguían en silencio. «Doctora Martínez», le dije con calma absoluta, «le agradezco que haya venido, pero como puede ver, mi capacidad mental está intacta. No necesito que nadie me interne en ningún lugar». Luego me dirigí hacia Sofía, que seguía llorando en el sillón. «Hija», le dije con una serenidad que me sorprendió a mí misma, «quédate con la casa, pero también quédate con las consecuencias de tus decisiones». Tomé mi bolsa, guardé mis documentos y caminé hacia la puerta. En el marco me detuve un momento y me volví hacia ella. Algún día, cuando tus hijos crezcan, van a recordar este momento. Van a recordar cómo trataste a su abuela. Y cuando tú tengas 73 años y necesites que alguien te ame incondicionalmente, tal vez entiendas lo que destruiste hoy. Salí de mi casa con la cabeza en alto, sabiendo que acababa de romper para siempre con la Sofía que había criado, pero también sabiendo que acababa de recuperar a la Carmen que había perdido. Por primera vez en meses, respiré libre. Caminé por las calles de Coyoacán con mi bolsa de mandado y mi dignidad recién recuperada, pero sin saber exactamente hacia dónde dirigir mis pasos. El sol de mediodía caía implacable sobre el pavimento, y por primera vez en 5 años, no tenía que estar en ningún lugar específico a ninguna hora determinada. Era una libertad aterrorizante y embriagadora al mismo tiempo. Mis pies me llevaron instintivamente hacia la casa de mi comadre Esperanza. Toqué su puerta de herrería verde con nudillos temblorosos, preparándome para explicar por qué una mujer de 73 años estaba parada en su entrada con una bolsa como única pertenencia. «¡Carmen!», exclamó Esperanza al abrir la puerta, con esa sorpresa genuina que no se puede fingir. «¿Qué haces aquí a esta hora? ¿Y por qué traes esa cara?» «Esperanza», le dije con voz calmada, «¿puedo pasar? Necesito contarte algo importante». Mi comadre me invitó a sentarme en su cocina, donde siempre había una olla de frijoles en la estufa y café recién hecho. El olor familiar me tranquilizó mientras organizaba en mi mente cómo explicar lo que acababa de suceder. «Acabo de salir de mi casa para siempre», le dije sin preámbulos. «Y antes de que me preguntes si estoy bien de la cabeza, déjame contarte lo que realmente ha estado pasando». Durante la siguiente hora, le relaté cada detalle: las conversaciones telefónicas que había escuchado, la humillación pública del sábado, los folletos en mi cama, las mentiras que Sofía había estado esparciendo por todo el barrio, y finalmente, la emboscada de esta mañana con los profesionales del asilo. Esperanza me escuchó en silencio, con una expresión que iba cambiando de confusión a incredulidad, y luego a una mezcla de horror y compasión. «Carmen», me dijo finalmente, tomándome las manos, «¿por qué no me contaste nada de esto antes?» «Porque hasta hace una semana yo misma no podía creer lo que estaba pasando», respondí. «Una no se imagina que la hija que criaste con tanto amor sea capaz de semejante crueldad». Mi comadre se quedó pensativa durante largos minutos, removiendo su café con movimientos mecánicos. «¿Sabes qué, Carmen?», me dijo finalmente. «Ahora que me cuentas todo esto, muchas cosas empiezan a tener sentido. La última vez que hablé con Sofía, me pareció muy calculadora, como si hubiera ensayado cada palabra que me decía sobre tu supuesta enfermedad. ¿Te das cuenta?», le respondí con alivio de saber que alguien más podía ver la verdad. Sofía construyó toda una narrativa médica falsa para justificar lo injustificable. Esperanza asintió lentamente, y yo me la creí como una tonta. «Perdóname, comadre. Debí haber venido a preguntarte directamente a ti cómo te estabas sintiendo, en lugar de aceptar el diagnóstico de segunda mano». Esa tarde, mientras tomábamos café y pan dulce en la cocina de Esperanza, comenzó a sonar mi teléfono.
Primero una vez, luego otra, luego con insistencia desesperada. Era Sofía. ¿Vas a contestar?, me preguntó Esperanza. No, respondí con firmeza. Ahora ella va a experimentar lo que se siente estar del otro lado del rechazo. Pero el teléfono no paraba de sonar. Finalmente, Esperanza lo tomó y vio los mensajes que se acumulaban en la pantalla. Carmen, tiene más de 20 mensajes, me informó. Y varios son de tus nietos. Eso me quebró la determinación. Pablo y Lucía no tenían culpa de los crímenes de su madre. Les permití que leyera los mensajes en voz alta. Abuela, ¿dónde estás? Mamá está llorando y dice que te fuiste para siempre. Era de Pablo. Abuela Carmen, por favor regresa. No entiendo nada de lo que está pasando. De Lucía. Mamá, cometí errores pero podemos arreglarlo. Por favor no desaparezcas de nuestras vidas así. De Sofía. ¿Cometió errores?, murmuré con amargura. Como si mentir, manipular y tratar de declararme demente fueran errores accidentales. En ese momento, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número desconocido. ¿Señora Carmen Herrera?, preguntó una voz masculina. Habla el licenciado Pérez de esta mañana. Disculpe que la moleste, pero después de lo que presencié hoy, siento la responsabilidad de informarle algo importante. Mi corazón se aceleró. ¿Ahora qué? Dígame, licenciado. Señora, lo que ocurrió esta mañana en su casa fue muy irregular. Su hija nos contactó diciéndonos que usted había solicitado información sobre residencias, pero es claro que eso no era cierto. Además, las acusaciones que hizo sobre su estado mental no coinciden en absoluto con la evaluación que pude hacer de usted durante nuestra conversación. Sentí un alivio enorme al escuchar a un profesional confirmar lo que yo sabía, que estaba completamente cuerda. ¿Y qué significa eso?, pregunté. Significa que su hija intentó usar nuestros servicios para validar una internación que usted no necesita ni desea. Eso es éticamente incorrecto y potencialmente ilegal. Quería que supiera que en nuestros registros quedará asentado que usted está mentalmente competente y que cualquier futura solicitud de internación debe venir directamente de usted. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono con una mezcla de satisfacción y tristeza. La satisfacción de saber que mi cordura había sido oficialmente validada, y la tristeza de confirmar hasta qué punto mi propia hija había estado dispuesta a llegar en su plan de deshacerse de mí. Al anochecer, cuando las sombras comenzaron a alargarse en la cocina de Esperanza, mi comadre me hizo una propuesta que cambiaría el curso de mi nueva vida. Carmen, me dijo con determinación, mi hermana Consuelo vive sola en Puebla desde que enviudó. Tiene una casa grande, un jardín precioso, y siempre me dice que se siente muy sola. ¿Por qué no le hablo para ver si les interesa hacerse compañía mutua? Esperanza, no quiero ser una carga para nadie más, respondí automáticamente. ¡Carga nada!, exclamó con energía. Consuelo tiene 75 años, está sanísima, pero extraña tener alguien con quien platicar, cocinar, ver las novelas. Tú podrías contribuir con tu pensión para los gastos, y las dos tendrían compañía. Sería una sociedad, no una caridad. La idea me comenzó a gustar. Puebla estaba lo suficientemente lejos como para empezar de nuevo, pero no tan lejos como para cortar completamente con mi vida anterior. ¿Y si no nos llevamos bien?, pregunté con preocupación práctica. Consuelo es igualita a mí, solo que más tranquila, se rió Esperanza. Si tú me aguantas a mí, ella te va a parecer un ángel. Esa noche, mientras dormía en el cuarto de huéspedes de Esperanza, escuché pasos afuera de la casa. Por la ventana vi una figura familiar caminando de un lado a otro frente a la puerta. Era Sofía. Se había dado cuenta de dónde estaba, pero no se atrevía a tocar la puerta. Estuvo ahí durante casi una hora, como un alma en pena, antes de finalmente marcharse. Al día siguiente, Esperanza habló con su hermana Consuelo, y para las 10 de la mañana ya teníamos un plan. Consuelo estaba encantada con la idea de tener compañía, y yo estaría encantada de contribuir con mi pensión completa a una casa donde fuera respetada como ser humano y no tolerada como estorbo. ¿Cuándo quieres irte?, me preguntó Esperanza. Hoy mismo, respondí sin dudar. Entre más tiempo me quede aquí,
más oportunidades tendrá Sofía de intentar manipular la situación a su favor. Mientras hacía mi pequeña maleta con la ropa que había logrado rescatar, reflexioné sobre lo que estaba dejando atrás y lo que estaba ganando. Perdía la casa que había pagado con mi trabajo, los recuerdos físicos de toda una vida, la cercanía con mis nietos. Pero ganaba algo invaluable: mi dignidad, mi libertad de decisión y la oportunidad de descubrir quién era Carmen Esperanza Herrera cuando nadie la trataba como una carga. Por primera vez en meses, me miré al espejo y vi a una mujer fuerte, una mujer que había tenido el valor de defender su propia cordura, de plantarse frente a la injusticia, de elegir su propio destino aun cuando eso significara dejarlo todo atrás. Esa tarde, mientras el autobús que me llevaría a Puebla se alejaba de Ciudad de México, vi por la ventana las calles donde había vivido toda mi vida. No lloré. En lugar de eso, sonreí. Porque por primera vez en 73 años, Carmen Esperanza Herrera estaba escribiendo su propia historia. La casa de Consuelo en Puebla era todo lo que Esperanza había prometido, y más. Ubicada en el barrio de La Paz, tenía paredes de adobe pintadas de color rosa mexicano, un patio interior lleno de macetas con geranios rojos y blancos, y el aroma perpetuo de chocolate de agua que se filtraba desde la cocina cada mañana. Consuelo Ramírez, viuda de Mendoza, resultó ser una mujer menuda pero enérgica, con el pelo completamente plateado recogido en un chongo impecable, y una sonrisa que parecía haber sobrevivido intacta a 75 años de vida. Cuando me recibió en la puerta de su casa, lo primero que me dijo fue: «Carmen, bienvenida a tu nuevo hogar. Aquí nadie es huésped, somos compañeras de vida». Sus palabras fueron como bálsamo para un alma que había pasado meses sintiéndose como intrusa en su propia casa. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me estaba ofreciendo un lugar en el mundo sin condiciones, sin lástima, sin la sensación de que era una carga que había que tolerar. Mi habitación era pequeña pero luminosa, con una ventana que daba al patio donde crecían bugambilias moradas que trepaban por los muros hasta crear un techo natural de flores. Tenía una cama individual con cabecera de hierro forjado, un ropero de madera vieja que olía a lavanda, y una mesita de noche donde puse la única fotografía que había rescatado. Una imagen de mis nietos, Pablo y Lucía, sonriendo en un día de campo que ahora parecía haber ocurrido en otra vida. Los primeros días fueron de adaptación mutua. Consuelo y yo establecimos rutinas naturales sin necesidad de discutir reglas o restricciones. Ella se levantaba temprano para hacer el chocolate de agua tradicional poblano que había aprendido de su abuela. Yo preparaba el desayuno con huevos de las gallinas que criaba en el traspatio. Ella se encargaba de regar las plantas por las tardes. Yo cosía y remendaba la ropa de ambas en las mañanas. Era una danza doméstica armoniosa entre dos mujeres que habían aprendido a valorar la paz por encima de la imposición. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de vivir contigo, Carmen?, me preguntó Consuelo una tarde mientras bordábamos servilletas sentadas en el patio. Que no tengo que explicarle a nadie por qué me levanto temprano, por qué pongo la radio con música de Juan Gabriel, o por qué a veces quiero hacer mole poblano aunque sea solo para nosotras dos. Sus palabras me llegaron al corazón. En casa de Sofía, cada uno de mis hábitos se había convertido en motivo de crítica, que me levantaba muy temprano, que hacía mucho ruido en la cocina, que veía telenovelas aburridas, que gastaba demasiado tiempo arreglándome. Aquí, en cambio, mis rutinas eran respetadas y hasta apreciadas. Al mes de estar viviendo en Puebla, recibí una llamada que no esperaba. Era Pablo, mi nieto mayor. Abuela Carmen. Su voz sonaba diferente, más madura. ¿Cómo estás? Te extraño mucho. El corazón se me aceleró al escuchar a mi nieto, pero mantuve la voz serena. Estoy muy bien, mi amor. ¿Cómo están tú y Lucía? Estamos tristes, admitió con honestidad. Mamá ha estado muy rara desde que te fuiste. Llora mucho, se enoja por todo, y ya no cocina como antes. Ordena pizza casi todos los días. Una parte pequeña y vengativa de mi corazón se sintió satisfecha al saber que Sofía estaba experimentando las consecuencias de sus decisiones. Pero la parte de abuela que llevaba dentro se preocupó por mis nietos. ¿Y cómo están ustedes comiendo? ¿Están haciendo sus tareas? Sí, abuela, pero... Pablo bajó la voz como si temiera que alguien lo escuchara.
Mamá dice que tú nos abandonaste porque ya no nos quieres. Pero yo no le creo. Yo sé que tú nunca nos abandonarías sin una razón muy importante. Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente brotaron. Mi nieto de 12 años tenía más sabiduría emocional que su madre de 38. Pablo, escúchame bien, le dije con voz firme pero amorosa. Yo jamás los abandoné a ustedes. Me fui porque su mamá decidió que ya no tenía lugar en esa casa. Pero mi amor por ustedes no tiene nada que ver con donde vivo. Los llevo en mi corazón siempre. ¿Podemos venir a visitarte?, preguntó con esperanza. Cuando sean mayores de edad y puedan decidir por ustedes mismos, esta casa estará siempre abierta para ustedes, le prometí. Mientras tanto, estudien mucho, pórtense bien, y recuerden que su abuela los ama más que a su propia vida. Después de colgar, Consuelo se acercó y me abrazó sin decir nada. A veces las palabras sobran cuando el dolor es tan evidente. Pero la vida en Puebla no era solo nostalgia y tristeza. Lentamente, comencé a descubrir aspectos de mí misma que habían estado dormidos durante décadas. Consuelo pertenecía a un grupo de mujeres mayores que se reunían los miércoles en la biblioteca municipal para intercambiar libros y discutir las historias que habían leído. Me invitó a acompañarla, y descubrí que mi amor por la lectura, que había sido relegado a segundo plano durante años de responsabilidades familiares, seguía intacto. Carmen tiene una memoria impresionante para los detalles de las novelas, le comentó Consuelo a las otras señoras después de mi tercera reunión. Recuerda nombres de personajes que nosotras ya olvidamos. Esas palabras me hicieron sonreír con amargura. La misma memoria que Sofía había declarado defectuosa era admirada por mujeres que me conocían sin prejuicios. También me uní al grupo de costura de la parroquia de Santa María, donde mi experiencia de décadas en el taller de don Aurelio fue recibida como un tesoro. Las señoras me pedían consejos sobre patrones complicados, me consultaban sobre tipos de tela y valoraban mis sugerencias para reparar prendas que parecían perdidas. Doña Carmen, me dijo un día la coordinadora del grupo, ¿no le interesaría dar clases de costura a las jóvenes del barrio? Hay muchas muchachas que querrían aprender un oficio, y usted tiene un conocimiento que se está perdiendo. La propuesta me emocionó más de lo que esperaba. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien valoraba mi conocimiento como algo útil y transmisible, en lugar de verlo como el aferrarse obsoleto de una anciana a tiempos pasados? Comencé a dar clases los sábados por la mañana en el salón parroquial. Llegaron 12 mujeres de diferentes edades, desde jovencitas de 15 años hasta señoras de 40 que querían aprender a hacer la ropa de sus hijos. Todas me trataban con respeto genuino, me llamaban Maestra Carmen y celebraban cada técnica nueva que les enseñaba. Por primera vez en años, me sentí útil. No útil como la persona que hace las labores domésticas que nadie más quiere hacer, sino útil como alguien que tiene conocimientos valiosos que ofrecer al mundo. Los meses pasaron y mi nueva vida tomó forma y color. Consuelo y yo desarrollamos una amistad profunda basada en el respeto mutuo y los intereses compartidos. Íbamos juntas al mercado los martes y viernes, donde los comerciantes nos conocían como las comadres del barrio de La Paz. Visitábamos las iglesias históricas de Puebla los domingos, no solo por devoción, sino por el placer de admirar la arquitectura colonial, que habíamos aprendido a apreciar juntas. Pero el momento más significativo de mi transformación llegó 6 meses después de haber llegado a Puebla, cuando decidí hacer algo que nunca me había atrevido a hacer en toda mi vida: cortarme el pelo. Había llevado mi cabello largo desde que era adolescente, primero porque era lo que se esperaba de las mujeres de mi generación, después porque Roberto decía que le gustaba así, finalmente porque Sofía siempre criticaba cualquier cambio en mi apariencia como coquetería innecesaria para una mujer de tu edad. Pero una mañana, mirándome al espejo de mi habitación en Puebla, decidí que era hora de que Carmen Esperanza Herrera se viera como la mujer renovada que se había convertido. Consuelo, le dije durante el desayuno, ¿conoces una buena estética? ¿Para qué la quieres?, me preguntó curiosa. Quiero cortarme el pelo, algo moderno, algo que vaya con la mujer que soy ahora. Consuelo sonrió con complicidad. Conozco a la persona perfecta.
Mi sobrina Marisol tiene un salón precioso y tiene muy buen ojo para estos cambios importantes. Esa tarde, por primera vez en 73 años, salí de una estética con el cabello corto, un estilo elegante que enmarcaba mi rostro y me quitaba 10 años de encima. Cuando me vi en el espejo, reconocí a la mujer que había estado escondida durante tanto tiempo. Segura, digna, hermosa a su manera. «¡Carmen!», exclamó Consuelo cuando llegué a casa. «Te ves hermosa. Te ves libre. Libre». Esa palabra describía perfectamente lo que sentía. Libre de las expectativas de otros sobre cómo debía verse una anciana. Libre de la vergüenza de ocupar espacio en el mundo. Libre de disculparme por existir. Esa noche, antes de dormir, me miré una vez más en el espejo de mi habitación. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la Carmen derrotada que había huido de Ciudad de México. Era una mujer que había redescubierto su valor, que había encontrado su lugar en el mundo, que había aprendido que comenzar de nuevo a los 73 años no solo era posible, sino que podía ser extraordinario. Y por primera vez en mucho tiempo, esa mujer en el espejo me sonrió de vuelta. 2 años habían pasado desde que salí de mi casa en Coyoacán con nada más que mi dignidad y una bolsa de mandado. 2 años en los que Carmen Esperanza Herrera había aprendido que la vida no termina cuando otros deciden que ya no sirves, sino que puede comenzar de nuevo cuando tú decides que mereces algo mejor. Era un martes de noviembre cuando recibí la llamada que cambiaría para siempre la dinámica de mi historia familiar. El teléfono sonó mientras Consuelo y yo preparábamos tamales oaxaqueños para vender en el mercado los fines de semana, un pequeño negocio que habíamos emprendido juntas y que nos daba independencia económica adicional a nuestras pensiones. «¿Señora Carmen Herrera?», preguntó una voz femenina que no reconocí. «Sí, soy yo. Habla la licenciada Patricia Morales, del DIF Municipal de Ciudad de México. La estoy contactando porque su nombre aparece como familiar directo en el expediente de 2 menores, Pablo Villalobos Herrera y Lucía Villalobos Herrera. Mi corazón se detuvo. Mis nietos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Están bien?» «Los menores están físicamente bien, señora Herrera, pero han sido puestos bajo custodia temporal del Estado debido a situaciones de negligencia en el hogar. Su madre, Sofía Herrera Morales, ha desarrollado problemas de alcoholismo y depresión severa que la han vuelto incapaz de proporcionar el cuidado adecuado a sus hijos». Las palabras me golpearon como martillazos. Sofía, mi hija, había llegado al punto de perder la custodia de sus propios hijos. «Los menores han estado pidiendo repetidamente contactar con usted», continuó la licenciada. «Dicen que usted es su abuela y que quieren vivir con usted. ¿Sería posible que viniera a Ciudad de México para una evaluación familiar?» No lo pensé 2 veces. «Salgo mañana mismo», respondí con determinación. Consuelo, que había escuchado toda la conversación, ya estaba sacando mi maleta del ropero. «Ve por tus nietos, Carmen», me dijo con lágrimas en los ojos. «Yo cuidaré la casa hasta que regreses. Y si decides quedarte allá con ellos, lo entenderé perfectamente». El viaje en autobús de vuelta a Ciudad de México fue el más largo de mi vida. Durante 5 horas, mi mente no paró de imaginar qué había pasado con Sofía, cómo habían estado viviendo mis nietos, qué los había llevado a pedir ayuda al DIF. Al llegar a las oficinas del DIF al día siguiente, me recibió la licenciada Morales, una mujer joven de unos 30 años con mirada comprensiva pero profesional. «Señora Herrera, antes de que vea a los menores, necesito ponerla al tanto de la situación. Su hija ha estado atravesando una crisis severa desde hace aproximadamente 1 año y medio. Los vecinos reportaron que los niños llegaban sucios a la escuela, que frecuentemente no tenían comida en casa, y que su madre pasaba días enteros sin levantarse de la cama. Cada detalle era una puñalada en mi corazón de abuela. Mis nietos habían estado sufriendo mientras yo reconstruía mi vida en Puebla. «¿Y dónde está Sofía ahora?», pregunté. «Está internada en un centro de rehabilitación por voluntad propia. Aparentemente, cuando el DIF intervino, ella misma reconoció que no podía cuidar a sus hijos en su estado actual. Fue ella quien sugirió que contactáramos con usted. Cuando finalmente vi a Pablo y Lucía, mi corazón se partió y se reparó al mismo tiempo. Habían crecido,
pero sus ojos llevaban una tristeza que no debería existir en niños de 14 y 11 años. Se lanzaron a mis brazos como náufragos que encuentran una tabla de salvación. «Abuela Carmen», sollozó Lucía, «pensé que nunca te volveríamos a ver. Mamá decía que ya no nos querías». «Jamás, mi amor», les susurré, abrazándolos con toda la fuerza que tenía. «Jamás dejaré de amarlos. Solo estaba esperando el momento en que pudieran decidir por ustedes mismos». Pablo, que ahora era casi tan alto como yo, me miró con esos ojos inteligentes que siempre había tenido. «Abuela, ¿podemos irnos a vivir contigo? No queremos regresar con mamá. No hasta que se cure de verdad». La evaluación familiar duró 3 días. Trabajadores sociales, psicólogos y funcionarios del DIEF me entrevistaron. Visitaron mi casa en Puebla, hablaron con Consuelo, con mis vecinos, con las señoras del grupo de costura. Todos confirmaron lo mismo, que Carmen Esperanza Herrera era una mujer mentalmente competente, económicamente estable y emocionalmente capaz de cuidar a 2 adolescentes. El contraste con la evaluación que Sofía había intentado hacer de mí 2 años antes era devastadoramente irónico. Ahora los profesionales confirmaban mi competencia para cuidar niños, mientras que ella había perdido esa misma competencia por sus propias decisiones. Una semana después, Pablo y Lucía llegaron a Puebla con sus maletas y una mezcla de tristeza por dejar a su madre y esperanza por empezar de nuevo. Consuelo los recibió como si fueran sus propios nietos, preparando las habitaciones con el cariño de una abuela que nunca había tenido la oportunidad de serlo. «En esta casa», les dije la primera noche, mientras cenábamos los 4 en el patio bajo las estrellas, «ustedes van a crecer con amor, respeto y estabilidad, pero también con reglas claras y responsabilidades. No vine a rescatarlos para malcriarlos, vine a criarlos como se merecen». Los meses siguientes fueron de adaptación y sanación familiar. Pablo se inscribió en una escuela técnica donde descubrió su talento para la mecánica. Lucía encontró su pasión en el dibujo y se unió al taller de arte de la biblioteca municipal. Ambos comenzaron a mostrar la estabilidad emocional que solo viene cuando los niños se sienten seguros y amados incondicionalmente. Durante este tiempo, Sofía se mantuvo en tratamiento. Cada 2 semanas me llamaba para preguntar por sus hijos. Conversaciones difíciles pero necesarias donde poco a poco reconocía el daño que había causado. «Mamá», me dijo una tarde, con voz quebrada por la culpa, «sé que no tengo derecho a pedirte perdón después de todo lo que te hice». «Sofía», le respondí con la sabiduría que solo dan los años y el sufrimiento, «yo ya te perdoné, no por ti, sino por mí. Porque cargar rencor a mi edad es un lujo que no puedo permitirme. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa que las cosas vuelvan a ser como antes». «Lo entiendo», murmuró. «Solo quería que supieras que cada día me arrepiento de haber perdido a la mejor madre que pude tener por creer que merecía algo mejor. Ahora sé que tú eras lo mejor que tenía en mi vida». El reconocimiento llegó tarde, pero llegó. Y aunque no borraba el dolor de los años perdidos, sí traía una especie de paz a mi corazón. Un año después, en una tarde de primavera mientras Pablo arreglaba la bicicleta de Lucía en el patio y Consuelo preparaba agua de Jamaica, me senté a reflexionar sobre el camino recorrido. La mujer que había salido de Coyoacán sintiéndose como un estorbo inútil se había convertido en el pilar de una nueva familia. Mis nietos habían recuperado la estabilidad. Consuelo había encontrado el propósito de ser abuela por adopción, y yo había descubierto que el final de una etapa de la vida puede ser el comienzo glorioso de otra. Sofía eventualmente salió del centro de rehabilitación, consiguió trabajo como auxiliar de enfermería y un pequeño departamento cerca del centro de rehabilitación, donde continuaba su terapia. Los niños la visitaban cada 2 fines de semana, reconstruyendo lentamente una relación madre-hijos bajo supervisión y con límites claros. Nunca volvió a pedirme que regresara a vivir con ella. Había aprendido, por la vía más dolorosa posible, que el amor no es posesión sino respeto, y que una madre que pierde el respeto de sus hijos debe ganárselo de vuelta con acciones, no con lágrimas. Esta noche, mientras escribo estas líneas en mi diario bajo la luz de la lámpara de mi habitación en Puebla,
Puedo escuchar las risas de mis nietos viendo una película con Consuelo en la sala. Son risas genuinas, libres de la tensión y el miedo que cargaron durante tanto tiempo. La vida me enseñó que a veces hay que perderlo todo para descubrir lo que realmente vale la pena, que la dignidad es más valiosa que la comodidad, que el respeto propio es más importante que el amor que te hace sufrir, y que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo cuando tienes el valor de defender tu propio valor. A mis 75 años, no soy la abuela que acepta migajas de cariño. Soy la matriarca de una familia que me eligió tanto como yo la elegí a ella. Y esa, descubrí, es la diferencia entre ser amada por obligación y ser amada por mérito. La justicia no siempre llega con tribunales y sentencias. A veces llega silenciosamente, cuando las decisiones que tomamos por amor propio terminan siendo las que más nos fortalecen, y cuando las personas que nos rechazaron tienen que vivir con las consecuencias de haber perdido lo mejor que tenían en sus vidas. Ahora les pregunto a ustedes, queridos oyentes, ¿han vivido alguna vez una situación donde alguien los hizo sentir como si fueran una carga o un estorbo? ¿Conocen a alguien que haya pasado por algo similar? Cuéntenme en los comentarios si esta historia los ha tocado de alguna manera. Y si este relato los ha conmovido, déjenme un like y suscríbanse al canal para que este mensaje llegue a alguien más que necesite escuchar que nunca es tarde para defender su propia dignidad y comenzar de nuevo.